El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Esta noche tenemos un solo tema, un tema controversial: la metida de manos en la justicia ecuatoriana por parte del Ejecutivo. Un hecho que no es nuevo en el país, pero que llegó a niveles impresionantes durante la década revolucionaria. Para tratar este tema hemos invitado a Marlon Puertas, reconocido periodista de investigación. Además, hemos realizado una encuesta entre abogados, quienes son los que día a día han experimentado estas presiones en su ejercicio profesional, para saber qué opinan sobre la justicia en el país. Lucero nos dará los detalles más adelante. Empezamos. Desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, en nuestro país se ha hablado de la interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Presidentes y gobiernos han tenido fuerza política suficiente para nombrar y presionar a jueces para obtener resoluciones favorables. Para tratar a fondo este tema hemos invitado al periodista de investigación Marlon Puertas. Marlon fue jefe de redacción de Diario Hoy y director en Quito del noticiero Televistazo y jefe del equipo de investigación del noticiero 24 Horas. También se desempeñó como reportero de Diario El Universo y la revista Vistazo. Trabajó en el portal La República y actualmente es editor del medio digital Focus.es y entrevistador de Radio Democracia de Quito. Marlon, buenas noches. Gracias, Rafael. Buenas noches. En 1997, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero Parducci, declaró para la revista Vistazo una frase que era una gran verdad y un secreto a voces en el Ecuador: los políticos tienen metidas sus pezuñas en la justicia. En la primera parte de mi investigación veremos un resumen de lo que ocurrió antes del año 2008. No era un problema menor ni reciente para el país. Aquello se venía aceptando como normal desde poco tiempo después de la restauración de la democracia ocurrida en 1978. En ese momento, pese al arrollador triunfo de Jaime Roldós, fue su mentor y líder del CFP, Assad Bucaram, quien lideró las negociaciones y reparto de jueces desde el Congreso con el líder conservador y su viejo enemigo, Rafael Armijos. Después, Roldós tuvo una fuerte pugna con Bucaram y quedó sin fuerza política, rodeado de contradictores en las otras funciones del Estado. Ese era el panorama político hasta el 24 de mayo de 1981, día del fatal accidente de aviación en el que murieron el presidente y su esposa, así como su comitiva que viajaban a Loja. Los conflictos por el reparto se agudizaron en el gobierno de León Febres Cordero, que tenía minoría parlamentaria en el Congreso, dominado por una mayoría de la izquierda democrática. Esta mayoría designó una nueva corte, presidida por un afiliado a la ID, Gustavo Medina. Aquello no fue aceptado por el temperamental presidente, que no dudó en enviar tanques de guerra y rodear el Palacio de Justicia para evitar la posesión de los jueces designados por sus opositores políticos. El conflicto duró 2 meses. Para 1988, la izquierda democrática llegó al poder con su líder Rodrigo Borja. Y con todos los poderes a su favor, la Corte se integró sin mayores conflictos y amplio dominio del partido gobernante, que tenía una cómoda mayoría. Pero entonces fueron los socialcristianos los que denunciaron persecución política, especialmente contra su líder, el expresidente Febres Cordero, quien fue enjuiciado penalmente durante este gobierno, acusado de peculado por mal uso de fondos reservados para pagar $150.000 al experto israelí de seguridad Ran Gazit. Finalmente, Febres Cordero fue absuelto después de un largo padecimiento en los tribunales. La inestabilidad política que ocurrió después estuvo acompañada del dominio de los puestos claves en la función judicial, las salas de lo penal de la Corte Suprema. Vinieron juicios penales contra altas autoridades: el ex vicepresidente Alberto Dajic, el expresidente Abdalá Bucaram, el expresidente Yamil Maguad, el expresidente Gustavo Noboa. Aunque las denuncias de corrupción estremecieron al país desde 1995 hasta 2002, lo que dio una idea de hacer justicia con estos procesados, en la sombra siempre se habló del poder oculto del entonces alcalde de Guayaquil, considerado el dueño del país.
La Corte Suprema, que en ese momento impartía justicia, nació con el apoyo político de una consulta popular, convocada por Fabián Alarcón en 1996. Y aunque designada una vez más en el Congreso, la diferencia con las otras fue que esta, para los diputados, sería la última corte que armarían con sus decisiones. A partir de ahora, se dijo que se aplicaría el sistema de cooptación, es decir, la propia Corte nombraría las vacantes que se vayan generando con el tiempo, tomando en cuenta que los designados no tenían tiempo de caducidad de sus nombramientos, eran vitalicios. Todo se sacramentó con la Asamblea Constituyente de 1998, nacida también bajo la voluntad de la misma consulta popular convocada por Alarcón. Llegó Maguad y el país no entendía que estaba a las puertas de una de las peores crisis de su historia. La cooptación judicial generó comentarios positivos y funcionó por un tiempo. 5 nuevos magistrados fueron designados bajo este sistema de 1998 a 2003. La crisis y el feriado bancario de 1999 hizo pensar que el país debía dar un giro de timón. Por eso ganó el improvisado Lucio Gutiérrez. Fue Gutiérrez quien recurrió al Congreso para tumbar la Corte Suprema vigente y conseguir nuevos aliados políticos. En diciembre de 2004, Lucio Gutiérrez convocó a sesión extraordinaria al Congreso, que ya tenía repartidas las cuotas de los nuevos magistrados. Así nació la Pichicorte, que anuló los juicios de Bucarán, de Noboa y Dajic, y encendió las calles al mismo tiempo. Ya para entonces comenzó a sonar con fuerza el grito "que se vayan todos", producto del hastío ciudadano. El primero que salió a la fuerza fue justamente Gutiérrez, y la propia Pichicorte tuvo los días contados, quedándose el país sin Corte Suprema de Justicia. Alfredo Palacio solo fue una etapa de transición, y la mesa quedó servida para quien siga los deseos de las calles. Eso lo entendió Rafael Correa y Alianza País, que venían con un plan oculto: captar todos los poderes del Estado. Podríamos decir que hasta antes de Rafael Correa, la justicia estaba politizada, pero al menos había un balance de fuerzas, porque de una u otra forma, todos los partidos políticos participaban del reparto y respetaban sus espacios. Cuéntanos, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuándo empezó a consolidarse la metida de manos de Correa en la justicia? Aclarando que hay muchos jueces que han actuado y actúan con honestidad e independencia. Puedo dar fe de aquello. Rafael, aunque pregonaron ser un gobierno de manos limpias, durante la última década se vivió el totalitarismo en su mejor expresión y la justicia no estuvo excluida. De León Febres Cordero, que tuvo como asesor a Alexis Mera, nunca se dijo que controlaba toda la justicia. Sí ciertas salas, sí algunos jueces. Mera fue el secretario jurídico de la presidencia de Correa en sus 10 años y juntos perfeccionaron la tarea inacabada de Febres Cordero. Se debía controlar a todos los jueces. La herramienta inicial fue la Asamblea Constituyente de Montecristi, que inclusive ayudó con los llamados mandatos a que ningún juez obstaculice las decisiones políticas adoptadas por Correa. Ese fue el caso, por ejemplo, del mandato 13, que ordenaba que ningún juez del país acepte ningún tipo de recurso que se presente por la incautación de las empresas y medios de comunicación realizada por el gobierno a los hermanos Isaías. Era un buen momento para comenzar a tener medios oficiales. La aceptación popular de Correa había tenido un descenso en las encuestas y la decisión de armar un estado de propaganda estaba tomada. Pero en Montecristi no se perfeccionó todo el plan, pese a la creación del denominado Quinto Poder o Consejo de Participación Ciudadana, del que dependerían nombramientos tan claves como el fiscal general del Estado. Algo no terminaba de cuadrar a Correa, especialmente después del levantamiento policial del 30S, cuando algunos jueces no mandaban a la cárcel a quien él creía que era culpable de la rebelión policial y su sangriento desenlace. En 2011, Correa decidió convocar a consulta popular y meter las manos en la justicia, como él mismo justificó. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho y que tiene su extraño. La consulta incluyó renovar el Consejo de la Judicatura y nombrar uno de transición, algo que fue advertido como inconstitucional por varios sectores. Ganó la consulta de Correa y se sintió avalado para todo. La función judicial sería renovada por funcionarios designados desde Carondelet, con un triunvirato que además manejó cientos de millones de dólares, producto de la bonanza petrolera, destinados a obras de infraestructura
nuevos edificios y nuevos jueces. El concurso para la integración de la Corte Nacional debía tener la venia internacional. Para eso el gobierno trajo al ex juez español Baltasar Garzón, quien advirtió en su informe irregularidades en las designaciones. ¿Cómo fue el proceso de renovación de las Cortes en el correísmo? La periodista venezolana Patricia Poleo presentó, en agosto pasado, en su programa digital Factores de Poder, un capítulo dedicado a la metida de manos de Correa en la justicia de Ecuador. Allí se dieron algunas revelaciones, información proveniente de la filtración de correos que se cruzaron Correa, Alexis Mera, Joana Pesantes, Gustavo Yalc, Carmen Simone, Diego Casar, entre otros. Y lo que se revela impresiona. En el momento decisivo de la selección de jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia, octubre de 2011, desde el gobierno se envió una lista de aspirantes aprobados y desaprobados. Entre los aprobados destacados con color verde están el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, al que lo destacan como afín y de buen actuar. Otra aprobada fue Carmen Salgado, la madre del entonces ministro y hoy presidente de la Asamblea, José Serrano, así como Jimena Vintimilla, ex asesora de Rosana Alvarado, a quien califican de afín, y fue la que condenó a 10 años de prisión al entonces legislador de oposición Galo Lara, uno de los más fuertes acusadores de actos de corrupción del correísmo en esos tiempos. Entre los vetados estaba Raúl Ilaquiche, quien era tachado por ser esposo de la ex asambleísta Lourdes Tibán de Pachacutic. Una vez armadas las Cortes, fue el momento de lo que muchos han denunciado como una persecución política implacable contra los opositores, utilizando como arma la justicia. La criminalización de la protesta terminó con más de 700 enjuiciados. Los jueces y fiscales siempre tuvieron una guía para actuar, las sabatinas. El presidente no tenía empacho en referirse y presionar sobre quienes él consideraba que habían cometido un delito. Oiga, créeme que yo ni siquiera conozco a los jueces. ¿Me puede decir qué juez yo he denunciado y ha sido destituido? Deme un nombre, por favor. 30 de agosto del 2011, usted critica al juez Carlos Ayala por haberle dado trámite a un pedido de clonación del disco duro del juez Juan Paredes en el caso del Universo. Más tarde, en noviembre de 2011, son destituidos Carlos Ayala, Jaime Martínez... ¿Y cuándo es que yo denuncio? En agosto. ¿Qué influencia que tengo, no? Que denuncio en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses después lo destituye. Vaya, vea por qué lo han destituido. Hay que seguir un proceso. No es por lo que yo dije. Destituyen a la presidenta de la Corte de Justicia, María Leonor Jiménez, junto con ellos, por decir jueces golondrinas. Usted, el 10 de septiembre, antes, le dice a la jueza la más corrupta del país. Pero usted está relacionando pues cosas forzadamente. O sea, ahí no hay una relación causa-efecto. Ahí cuántas irregularidades se habrán cometido y se siguió. Pero no es mucha coincidencia que jueces criticados por usted, los jueces del caso César Carrión, Hugo Sierra, Luis Rodríguez, Jacqueline... Pues yo no conozco a ninguno de esos. No, yo no digo que los conoce, presidente, pero usted los ha criticado. Y porque entonces 3 años después, cuidado, Dios no quiera que ahorita critico a un juez, después de 5 años le da un paro cardíaco y mi culpa también, pues. O sea, todos los jueces que yo critico es porque han cometido una falta. Tenemos la razón, nosotros actuamos con la verdad. Pero si las sabatinas se quedaban cortas, según lo denunciado por Patricia Poleo, venían las presiones por otras vías, como comunicaciones directas a los involucrados. Habría ocurrido en el caso Cumbarapsa, la muerte de Bosco Huizuma, juicios a Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, el juicio contra Mary Zamora, entre otros. Todo eso estaba oculto. Públicamente, Alexis Mera repetía que hay que respetar siempre la independencia de la función judicial. El mismo Mera que ha sido mencionado por varios ex jueces destituidos como el directo responsable de haber hecho contacto con ellos para hacerles pedidos específicos, como lo sostiene la ex jueza penal de Guayas, Yalma Blum. A Mera no le preocupaba demasiado no dejar huellas de la injerencia política en la justicia. Por eso no dudaba en poner su firma en documentos membretados de la presidencia, dirigidos a las altas autoridades de la justicia, a los que en tono firme hacía pedidos concretos de no aceptar demandas contra el Estado, debido a que según él no cabían siquiera ser recibidas. La segunda causa que él exponía era que el Estado no tenía el dinero para satisfacer los reclamos. Parecían órdenes, y ningún juez o autoridad judicial tuvo la dignidad de darle la respuesta que merecía al secretario jurídico. Las cabezas de la justicia se limitaban a acatar el pedido,
dejando sin juzgar reclamos de maestros jubilados que exigían reliquidaciones de sus pagos. Otro ex juez, David Ayala, también acusó a Mera de injerencia directa. Tiene la prueba, una llamada que grabó del exfuncionario en el que le llama a advertirle respecto a un fallo contra el Estado que había sido demandado por una empresa mafiosa socialcristiana, en palabras del propio Mera. Yo sé que tengo traslado y después resolver, pero yo le digo que estoy muy preocupado por el tema y le ruego que nos ayuden en la medida de lo posible. Ok, ya cuídese. Gracias por llamar. Yo no he interrumpido ninguna audiencia ni he intervenido en un tema privado. No hay ningún audio en que yo llame. Puede ser que se tome mi nombre. Yo no le puedo asegurar que se hayan tomado mi nombre a lo largo de estos años. ¿Qué pasó en el caso del ex juez Ayala? Ayala dice que no le hizo caso a la llamadita de Mera pidiéndole ese favor, y por eso fue perseguido y destituido. Hay otras historias menos políticas, pero en las que también hay denuncias de influencias desde el poder, como el caso de un recién nacido que murió en una termocuna en Milagro, y se acusó a 2 médicos cubanos. El ex juez Juan Carlos Bisuete denunció que fue presionado por un funcionario de la Judicatura para que no acuse a los médicos extranjeros, que finalmente fueron sobreseídos y Bisuete destituido. Casa adentro, también hay exfuncionarios judiciales que desean dar sus testimonios de lo que vieron y consideran que fue la peor etapa de sometimiento de la justicia a las voluntades políticas del poder de turno. El ex secretario de la Corte Suprema de Justicia, Honorato Jara, habló con nosotros. Por sus manos pasaron los casos más representativos y polémicos, sujetos a presiones de niveles poderosos. Él es un testigo de primera línea. Él de que prescriba este juicio. Y yo de una manera muy diligente no quería que eso suceda. Esa fue mi ética siempre. Y procedí a citarle en la presidencia. ¿Al doctor Mera? Al doctor Mera, en su despacho, en poder de unas señoritas que recibían la correspondencia en la entrada al Palacio Presidencial. Recibieron a ella. De pronto, yo una vez hecha la citación salí. Corrieron atrás de mí estas 2 señoritas y de manera violenta y a la fuerza me tomaron de los hombros y metieron la boleta en mi bolsillo. ¿Para qué? Para que esa citación no tenga efecto. Entonces, esta situación a mí personalmente me causó mucho malestar. Pese a que hemos dicho que la injerencia política en la justicia es un mal antiguo, los presidentes más nombrados de haberse tomado esta atribución que no les corresponde son precisamente León Febres Cordero y Rafael Correa. Coincidencia o no, ambos mandatarios fueron asesorados por Alexis Mera. Pero comparando los 2 casos, Correa fue mucho más allá que Febres Cordero. Fue peor. Con Correa tocamos fondo y hay testigos importantes que así lo afirman. Había un temor de parte de quienes tramitábamos y también de parte de los magistrados que tenían que resolver por cuanto estos juicios eran considerados como políticos. Según los correos revelados, Alexis Mera le daba órdenes a Joana Pesantes, ministra de Justicia en el correísmo. Ahora, Pesantes es quien ocupa el puesto de Mera. Es la secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Mera fue rechazado diplomáticamente por Estados Unidos cuando Lenín Moreno lo propuso como embajador de Ecuador en Washington. Luego ha tenido que declarar y dar explicaciones en el caso de Brecht, liberando a Correa de cualquier responsabilidad y diciendo que Glass fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones con la empresa brasileña, conocida por ser pagadora de coimas. Decenas de ex jueces se unieron y decidieron emprender acciones judiciales por lo que consideran haber sido destituidos por no acatar órdenes políticas. Un grupo de ex jueces a denunciar estos actos que ya habíamos conocido de injerencia en la función judicial, y por medio de la injerencia se cometían otros delitos como tráfico de influencias. Con pruebas que se recopilaron a nivel nacional, dentro de las principales se entregó un video que contiene
la presencia del presidente de la Corte de Justicia de Guayaquil. Una denuncia fue presentada en la Fiscalía del Guayas, con este video en el que se escucha al presidente de la Corte del Guayas, Pedro Ortega, hablar con los jueces miembros de una sala a los que hace un pedido puntual. Tomen asunto este tema, que es bien delicado, ¿no? Es un asunto delicado. Y tengo que transmitirlo. La disposición directa es la nulidad por parte de competencia. Pero eso no procede. ¿Y quién manda el mensaje? No hemos revisado el Bueno, yo sí lo he revisado. Yo sí lo revisé. Les doy más esa información, pero en todo caso, le dicen bien. Pero ¿quién manda el mensaje? Para poder saber mañana si nos van a destituir, ¿a quién le reclamamos? O sea, si tú deseas, eres libre de hacer a tu criterio, no solamente. Nosotros recién acabamos de salir de otro tema. ¿Por qué no nos ponen a los otros tres jueces? Claro. Hasta hoy, Pedro Ortega sigue en su cargo y el caso denunciado por el abogado Hernán Ulloa fue archivado por la Fiscalía. Una jueza que estaba dispuesta a hablar y a decir, sí, fue el presidente que ingresó y nos exigió que hagamos tal cosa en el caso del exalcalde de Balsar. Y segundo, que se haga una explotación con un perito de criminalística, una explotación de audio y video para que se haga la transcripción de lo que se escucha, también se haga un reconocimiento de identidad humana porque se ve una parte claramente al presidente de la Corte y también que se haga una comparación de voz para que quede demostrado que es la voz del presidente. Entonces esto no se hizo y en tiempo récord, en 2 meses, tenemos el archivo de esta denuncia gravísima que está relacionada con cada uno de los casos de injerencia en la función judicial que han denunciado los ex jueces. Gustavo Yalc sigue al frente del Consejo de la Judicatura como que no ha pasado nada. La oposición intentó iniciarle un juicio político en la Asamblea, pero fue bloqueado en el CAL, que tiene mayoría correísta. El presidente Lenín Moreno le manifestó a Gustavo Yalc públicamente su respaldo. Del tema ya poco se habla, debido a la vorágine política generada en la división interna de Alianza País. Poner fin a la intromisión política en la justicia es algo complicado, una utopía prácticamente en el Ecuador. Pero es una meta que se debe conseguir, que se puede alcanzar. Hemos sido víctimas de un sainete judicial durante 4 décadas, pero ha llegado el momento de poner un freno y armar tribunales con gente proba, preparada y con la personalidad suficiente para no dejarse presionar, que sí las hay en el país, Rafael. Marlon, tu investigación ha sido profunda y no me queda más que agradecerte por tu presencia y por haberle dado a los televidentes esta oportunidad de ver cómo se ha metido las manos, los brazos, pezuñas y patas en la justicia ecuatoriana durante los últimos 40 años. Si usted quiere obtener o ver todos los documentos que presentamos aquí en Artículo 18, tan solo tiene que acercar su celular a la pantalla de su televisor, abrir la cámara y enfocar el código de barras que aparece al inferior de la pantalla. Ya hemos hablado de la metida de manos a la justicia, pero ¿qué opinan los abogados ecuatorianos al respecto? Son los abogados quienes tienen que lidiar día a día en los juzgados y qué mejor que sean ellos mismos quienes nos den su opinión. Elaboramos un cuestionario con 8 preguntas sobre la independencia de la función judicial, de la función ejecutiva, y esto fue lo que nos respondieron. Pregunta 1. ¿Considera usted que la función ejecutiva del Estado ecuatoriano ha ejercido presión en la función judicial? Para la mayoría de abogados que respondieron el cuestionario, el Estado siempre ha ejercido presión sobre la función judicial, así lo dijo el 81%. Un 15% de los consultados consideró que esto ha ocurrido solo a veces, y solo un 4% dijo que nunca ha existido presión de este tipo. Pregunta 2. En los últimos 40 años, ¿cuál cree usted que fue el gobierno en el que hubo más interferencia del Ejecutivo en la función judicial? Como opciones figuraban todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia. Sin embargo, los más mencionados por los profesionales del derecho fueron el de Rafael Correa con un 87% de los votos, seguido el de León Febres Cordero con el 10%, Gustavo Noboa con el 1% y Lucio Gutiérrez con el 2%. Pregunta 3. ¿Cree usted que hubo metida de mano en la justicia durante los últimos 10 años?
Para el 95% de los abogados consultados, sí cree que existió metida de mano en la justicia durante el periodo de gobierno de Rafael Correa. Pregunta 4. ¿Qué situación lo ha llevado a decir que sí en la pregunta anterior? En el caso de los juristas que respondieron de manera afirmativa, se les consultó qué los llevó a pensar así. El 57% aseguró que vivió una situación donde pudo comprobarlo, mientras que un 19% respondió así porque le pasó a algún conocido y este se lo contó. Las otras dos opciones eran por comentarios en reuniones de colegas o porque así lo reportaron los medios de comunicación, con porcentajes muy parejos. Pregunta 5. Si vivió una situación que le permitió comprobarlo, nárrela de manera breve. Asimismo, se pidió que aquellos abogados que vivieron alguna situación en carne propia o en primera fila le explicaran de manera breve. Así nos encontramos con testimonios como estos. El Consejo de la Judicatura, a través de resolución, tiene su estatuto orgánico de gestión organizacional y el director provincial, entre sus facultades, tiene designar por sorteo los jueces y secretarios. En el caso concreto no hay actas de sorteo. Vengo yo pidiendo por 16 meses aproximadamente se me entreguen estas actas de sorteo y hasta la fecha no he sido atendido a pesar de múltiples comunicaciones a varios funcionarios, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura. Lo que nosotros esperamos es que se aclare por qué en los juicios que involucran el caso que acabo de referir no se han hecho sorteos para la designación de los jueces y independientemente de los sorteos originales y el hecho de que el director provincial deje de actuar en la forma en la cual ha venido actuando, lamentablemente, como refleja la providencia que les acabo de referir. Tenemos muchos casos de injerencias en la función judicial que están debidamente documentados, casos en los cuales los jueces mencionan de que personas ajenas a la función judicial se habrían metido en sus despachos para exigirles que resuelvan de determinada forma, generalmente casos políticos, casos de interés del Estado. Pregunta 6. ¿Cómo fue el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia ocurrido en octubre de 2011? Aquí había dos opciones. Sin embargo, el 93% de los profesionales del derecho consultados consideró que hubo preferencias notorias para quienes eran afines al régimen, mientras que el 7% restante sí consideró que hubo la transparencia suficiente y que se calificó en base a méritos y oposición. Pregunta 7. ¿Cree usted que Rafael Correa actualmente tiene injerencia en la justicia ecuatoriana? Aunque Rafael Correa ya no es presidente, un 78% de los juristas expresaron que a su parecer continúa teniendo injerencia en el Poder Judicial. Finalmente, la última pregunta, la pregunta 8 del cuestionario. ¿Cree usted que Lenín Moreno tiene injerencia en la justicia ecuatoriana? El 60% de los abogados consultados consideró que el actual presidente también mantiene injerencia en la función judicial. Y esto ha sido todo por hoy, amigos televidentes. Tengan muy buenas noches.